Bueno, pues hoy vamos a continuar, voy a continuar el tema de que la pastora ha estado hablando los miércoles acerca de la vida Zoe. Entonces vamos a empezar leyendo no primera de Juan, Juan 1:4, por favor. Entonces, y dice así: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hoy toca ver que esta vida que hablamos, que estaba en nuestro Señor, es la vida Zoe. Entonces, pues se ha hablado acerca de qué es la vida Zoe. Si me vuelven a poner el versículo, por favor. Conforme se fue escribiendo la Biblia, ustedes saben que no se escribió ni toda en un mismo lapso, ni toda fue escrita en un solo idioma. Entonces, ¿de qué nos sirve estas palabras, como la pastora nos ha enseñado acerca de la vida Zoe? De entender a profundidad a qué se referían. Si nosotros leemos el versículo así, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, nuestro entendimiento es un poco como que nublado, cegado, no entendemos completamente el significado de las palabras. La palabra Zoe tenía una connotación que significaba vida, pero significaban más cosas. Entonces, uno de los significados que tiene Zoe es que es fuente de vida. Otro es que tiene la capacidad inerte de producir y sostener seres vivos. Entonces aquí nos está definiendo que esta vida de la cual se habla va más allá de solamente la existencia. Y esta es la importancia que hay de poder estudiar las palabras con las cuales fueron escritas y el Nuevo Testamento, y no solamente que hayan sido escritas así, sino entender en qué connotación era usada esas palabras, porque conforme va evolucionando el lenguaje, nosotros vamos usando las palabras de un poco distinto, o nos vamos olvidando de ciertas palabras, ¿no? Por ejemplo, les acabo de leer la palabra inerte. La palabra inerte pocas veces se usa en nuestro lenguaje cotidiano. Entonces, todas estas palabras van teniendo un significado dependiendo del año en que se usaban, y por eso también es importante estar recordando o estudiando todo esto. Otra de las definiciones de la vida Zoe es que se entiende como una vida caracterizada por la salud, felicidad, exuberancia, energía, vitalidad y cosas semejantes. O sea, no solo era estar vivo, pero con salud, estar vivo con felicidad, estar vivo con exuberancia, estar vivo con energía, estar vivo con vitalidad o cosas semejantes, ¿no? Entonces aquí vamos entendiendo un poco más lo que significaba la palabra Zoe, ¿no? Ya entendemos que no es solamente algo que está vivo, sino que está vivo con excelentes cualidades. Hay que señalar que esta vida que se menciona es para darnos el indicio de la clase de vida que Dios busca en nosotros, o quiere que tengamos nosotros. Y por esto es tan importante hacer estos estudios exegéticos de lo que significa, cómo estaba escrito, ¿no? Como les dije, si me vuelven a poner Juan 1:4, ahora entendiendo lo que significan estas palabras, Juan 1:4, seguimos en el mismo. Gracias. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces ya entendemos que esta vida, que era la luz de los hombres, era una vida buena, era una vida con vitalidad. Nos amplía el panorama del significado de este versículo. Y en esta vida, que es la luz de los hombres, es la vida que Dios busca para nosotros. También debemos de hacer notar que al hablar de la creación, no solo se habla de una mera vida, sino de la fuente de la creación. Y de esto hablamos cuando hablamos acerca de Jesús. Jesús es la fuente de la creación, o sea, es la vida como fuente de la creación. Y como hemos venido diciendo, el apóstol Juan toma la sorprendente forma de la creación, de su fuente, para ayudarnos a comprender la clase de vida que nos puede esperar a nosotros. El apóstol Juan es muy cuidadoso en las palabras que escribe, pero eso no lo notamos tan fácil en el español,
porque no lo están, las traducciones, aunque tratan de adecuarlo para que sea entendible a nosotros, se va perdiendo un poco del significado de las palabras que se tenían, porque, tanto en el griego como se podían llegar a palabras muy específicas que hoy en español no podemos traducir, y eso lo podemos notar en varios idiomas, ¿no? Para alguna palabra tendríamos que usar varias palabras para ejemplificarlo o no, incluso en todos los dialectos. Hay muchos dialectos aquí en México que no, son bastante difíciles de traducir porque tienen palabras muy específicas que para nosotros tendríamos que traducirlo, y muchas veces en español ya ni se usan las palabras que significan para ellos. Entonces, pues eso es algo que va pasando por las traducciones, pero por eso es importante que estudiemos a conciencia la palabra de Dios. Entonces, esta vida Zoe es la que Dios quiere para nosotros, y en el griego clásico, o sea, tratando de entender un poco más el contexto de la palabra Zoe implicaba la vitalidad de todo ser vivo. O sea, no solamente que estabas vivo, sino que había una vitalidad en ti que te distinguía. La vida no es una cosa, sino la vitalidad que caracteriza a todo ser vivo, ¿no? Aunque a pesar de que tú y yo podemos tener, por ejemplo, nos dimos cuenta, ¿no? En la pandemia, que a todos nos andaban tomando temperatura, que teníamos signos vitales parecidos, ¿no? Todos sabemos ya lo normal de que es la presión, que es 120/80, que la temperatura debe de ser 36 grados, un poquito más, un poquito menos, pero ya 37 ya es peligroso. Todos sabemos que un pulso entre los 60 y los 80 está aceptable, dependiendo del peso y talla. O sea, podemos ver en todos nosotros como signos de vida, pero eso no va a transmitir la vitalidad que tenemos tú y yo. Si todos nosotros nos sentamos a platicar, nos damos cuenta que cada uno de nosotros, nuestra forma de ser, nuestra esencia va a ser diferente. De hecho, por nuestra esencia es muchas veces que a veces le caemos bien a alguien más o no, ¿no? Es lo que nos llevamos mejor con alguna otra persona que por otro, porque Dios ha puesto hay una vitalidad en nosotros que no es solamente nuestra vida, y eso es la importancia, o lo que trata de describir la palabra Zoe. Entonces yo te estoy ahorita definiendo lo que era en el griego clásico, cómo se usaba esta palabra. La vida involucra un movimiento propio. Para Aristóteles, la Zoe estaba relacionada con la nous o mente, de tal forma que se distinguía de una mera vida, ¿no? Como te acabo de explicar. Viéndolo de esta forma, la Zoe o la vida Zoe transciende de la vitalidad natural, pero también lo incluye, ¿no? O sea, es estar vivo, pero con estas características que te estoy mencionando. Entonces, la Zoe es la vida como fenómeno natural, pero también la vida específicamente humana, cuyas posibilidades no se realizan en la naturaleza orgánica, y que tiene un significado que va más allá de la perpetuación de la especie, ¿no? O sea, más allá del simple hecho de estar vivos. En otras palabras, la vida humana tiene su propio destino. La vida humana tiene conciencia de sus propias posibilidades y se ve confrontada con la interrogante de qué es apropiado para ella, ¿no? O sea, todos nosotros entramos en esto, nuestra vida siempre buscamos un propósito. De hecho, el no tener un propósito muchas veces deprime al ser humano, el no tener algo por qué esforzarse o por qué seguir, o sueños, ¿no? ¿Cuántas historias no escuchamos de madres que pudieron sacar adelante porque tenían en mente a sus hijos, ¿no? Yo todo lo que hice, lo que aguanté fue porque pensaba en mis hijos, padres, o que podemos también escuchar atletas, ¿no? Yo me pude sobreponer porque pensaba, yo quería hacer esto, yo quería hacer aquello. Vemos, no sé, por poner más ejemplos, ¿no? Hugo Sánchez, que él decía, yo siempre me quedaba a entrenar las chilenas más porque quería seguir metiendo goles de ese tiempo, ¿no? Entonces, notamos que siempre cuando tenemos un objetivo claro, un propósito, nos esforzamos por eso. Y esto es parte de la esencia de la vida humana, porque la mera existencia
no es una vida agradable. Podemos estar vivos, pero si no sentimos que hay un propósito, si no sentimos que hay un objetivo por el cual estar vivos, tiende a ser deprimente. Y Dios busca darnos un objetivo, Dios busca darnos un propósito, y el alejarnos de Él también nos va a llevar a una depresión, porque a pesar de todo esto que te comento, de que ha sido los objetivos que han sido inspiración para otras personas, aún así no se alcanza una vida plena si no es en Dios. Ahora, el rasgo que aporta el Nuevo Testamento a esta palabra Zoe es que esta vida, la vida Zoe, depende de la resurrección de Jesucristo. Y ahora sí vamos a Juan 3:15, por favor. Entonces, vemos aquí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? O la vida Zoe. Ahora vamos a leer Colosenses 3 y 4, por favor. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, notemos cómo está dejando en claro que la vida Zoe, es lo que les digo, ¿no? Que aquí nada más leemos vida, pero cuando le metemos lo que estamos estudiando, que es la palabra Zoe, cuando metemos esta palabra, que nuestra vida con esas características, con esa vigorosidad, con esa felicidad, con esa vitalidad, está en Jesucristo, entendemos que en Él, que tenemos que buscar nuestra vida en Jesús. Vamos a poner otra vez. Noten cómo dice, está escondida con Cristo en Dios, dándonos a entender que esta vida que se explica de una manera diferente, de una buena manera, no simplemente el hecho de estar vivo, sino el estar vivo con buenas cualidades, la vamos a encontrar escondida en Cristo. No porque la vida no quiera ser, la vida que Jesús nos da, no quiera ser encontrada, sino porque es buscando a Jesús como la vamos a obtener. Leímos también por eso Juan 15, porque Dios era su voluntad. Perdón, me faltó leer el versículo 16. Vamos otra vez a poner Juan 3, 15 y 16. Perdonen que lo regrese tantito. Porque de tal, el 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora sí el 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces aquí está hablando de mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Entonces, el hecho de que en estos pasajes, cuando está comenzando el Evangelio de Juan, nos mencione el mundo, es porque la vida Zoe que Jesús vino a dar no está escondida como para que otros no la puedan encontrar, sino está escondida para que, él usa la palabra escondida para que entendamos que es a través de Jesús como llegamos a ella. Y el sacrificio de Jesús fue para todo el mundo. Muy bien, vamos a continuar ahora. ¿Por qué existe esta vida Zoe? Esta vida existe porque solo Dios la puede dar. Vimos que solo Dios tiene vida en sí mismo, y creo que podemos darnos cuenta que nosotros no podemos controlar ni nuestra vida ni la de los demás. Simplemente podemos administrar la vida que tenemos, ¿no? La salud, la enfermedad, cómo reacciona nuestro cuerpo, no podemos esas cosas quitarlas. Simplemente podemos administrar esta vida en todas sus formas. Y esto es el reflejo de que solo la vida Zoe viene de Dios, y el ser humano no la puede lograr bajo ningún objetivo, ¿no? Podemos entender todos los componentes que hay en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, podemos entender el código genético, el ADN, pero no podemos generar la vida. Podemos controlarla, desarrollarla, se puede estudiar para que pueda estar en salud, pero Dios es quien da la vida. Ahora, nosotros, ¿cómo vamos a conseguir esta vida Zoe? La Biblia nos da algunos pasos, y el número 1 y más importante es creyendo en el Evangelio. Vamos a leer 2 de Timoteo 1:10. Pero
que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, ¿no? Aquí nos da el objetivo por el cual lo hizo Jesús, por el Evangelio. Entonces, el primer paso para obtener esta vida Zoe, esta vida llena de vitalidad y de buenas virtudes, es creer en el Evangelio. Jesús se sacrificó para que nosotros pudiéramos acceder a esta vida. El Evangelio nos invita a ser seguidores de Jesucristo. Podemos leer Juan 6:33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús fue el que descendió y da vida al mundo. Vamos a leer ahora el versículo 47 del mismo Juan 6. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces el que cree, Jesús es el que está hablando, el que cree en Jesús, el que cree en el Evangelio puede llegar a esta vida Zoe. Ahora vamos a leer Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hablando de lo mismo, de la vida Zoe. La vida Zoe va a trascender, o lo que entendemos en el Nuevo Testamento es que esta vida va a trascender la vida que conocemos en esta tierra. Ahora vamos a leer primera de Juan 5:11, por favor. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida en su Hijo. Vemos cómo está siempre relacionado la vida eterna con Jesús, ¿no? Dios nos ha dado vida y esta vida en su Hijo. Es bastante específico el apóstol Juan en hacernos entender que la vida está en Jesús. Y que es a través de Jesús que obtenemos salvación, que obtenemos vida eterna, porque nos está dejando en claro que es a través de buscar a Jesús, de seguir a Jesús, que vamos a acceder a esa vida. No hay otra forma, no hay otra manera. Hay muchas ventajas y cualidades de poder seguir a Jesús, de poder estar bajo el plan y la voluntad de Dios. Y una de esas cosas es que va a eliminar los errores que yo pueda cometer. Por eso buscamos someternos a la voluntad de Dios, porque entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entendemos que los planes de Dios son bien y no de mal. Entendemos que Dios preparó cosas buenas para que anduviésemos en ellas desde antes de la fundación del mundo. Entonces mi deseo va a ser buscar someterme a la voluntad de Dios, porque veo y entiendo al leer la Biblia que a través de Jesús hay una buena vida, hay una vida eterna, una vida que va a ir más allá de lo que estoy sintiendo, de las preocupaciones que estoy teniendo. Y si quiero acceder a ella, va a ser a través de Jesús. Para convertirnos en seguidores de Jesús, lo que necesitamos es el arrepentimiento. Vamos a leer Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. ¿Para qué? Para vida. Entonces, este versículo, si lo leemos así tal cual, pues no entendemos lo que estaba pasando. Y cuando tú lees el Antiguo Testamento, cuando lees la ley, ves que para ser aceptado dentro del pueblo del Señor, había ciertas reglas que se tenían que cumplir, que no eran del todo gratas o eran bastante laboriosas para que alguien pudiera ser considerado dentro del pueblo de Dios. Entonces, cuando empieza a crecer los seguidores de Jesús, empiezan a predicar, ellos tenían la duda de si los no judíos, los gentiles, podían entrar o no entrar dentro del pueblo de Dios cumpliendo las normas pasadas que se debían de cumplir, lo que ya conocemos como la ley, o no se debían de seguir. Entonces, cuando
llega este momento que acabamos de leer en Hechos, se están dando cuenta que Dios se está manifestando en los gentiles, o sea, en los que no eran del pueblo de Dios para ellos, pero está viendo la misma manifestación del mismo Dios en medio de los que ellos pensaban que no era parte del pueblo de Dios. Por eso se sorprenden, y por eso dice se sorprenden, callaron, glorificaron a Dios y dijeron Dios les ha dado arrepentimiento para vida. Porque se empezaron a dar cuenta que ya no era necesario toda la ley, sino simplemente el sacrificio de Jesús pagaba por sus pecados, y el arrepentirse de tus pecados te guiaba a poder acceder a esta vida. Entonces las manifestaciones de Dios se daban en ese tiempo por el arrepentimiento, y por eso es algo muy importante que necesitamos nosotros tomar en cuenta y seguir cuando queremos ser seguidores de Jesús, y es entender que el arrepentimiento es importante para recibir la vida, para poder ser seguidores de Jesús. ¿Por qué es importante el arrepentimiento? Porque sin un cambio de vida o en un cambio de mentalidad voy a seguir cayendo en lo mismo. Bien se dice por ahí que tú no puedes ayudar a quien no quiere ser ayudado. Si yo no veo cómo está mal mi vida, si yo no veo cómo está mal lo que estoy viviendo, o si no me molesta lo que estoy viviendo, ¿no? Luego llega a ser el problema de varias adicciones, que a pesar de que ya es una adicción, el adicto no se ve como que necesita ayuda o que es algo que necesita cambiar, sino hasta que tocan fondo es donde piden ayuda, porque si los buscas ayudar antes, terminan molestos, enojados, te dicen que te metes donde no te importa, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, humanamente es muy difícil ayudar a quien no piensa que necesita ayuda. Y es ahí donde entra el arrepentimiento. Cuando tú y yo entendemos que necesitamos cambiar, que la forma en que estoy viviendo no es la correcta, que necesito ayuda de Dios, entonces me voy a dejar ayudar por Dios. Porque para ser un seguidor de Jesús necesito cambiar muchas de las cosas que vengo haciendo normalmente. La Biblia es muy clara cuando nos dice que las cosas de la carne y las cosas del espíritu son cosas completamente diferentes. Lo que me gusta a mí naturalmente, lo que yo deseo hacer naturalmente, es lo que le va a agradar a mi carne, pero eso me va a alejar de Dios y de los planes de Dios. Y hasta que no entendemos esto, no buscamos un cambio de vida, entonces no vamos a buscar el arrepentimiento. Por eso el arrepentimiento es un paso muy importante para poder ser un seguidor de Jesús, porque cuando yo llego al punto en el que digo necesito ayuda, necesito que alguien me sane o me salve de lo que estoy haciendo, de cómo le estoy regando, es donde voy a buscar un Salvador. Es donde voy a entender que las cosas que yo estoy haciendo no funcionan y necesito cambiar mi forma de actuar. Y hasta ese momento voy a estar dispuesto a hacer los cambios que necesito hacer para ser un seguidor de Jesús. Si en mi mente, en mi corazón no estoy arrepentido, me pueden dar consejos, pero si esos consejos yo siento que no los necesito, es porque no hay un arrepentimiento en mi corazón que me esté impulsando o me esté diciendo tienes que cambiar, sino estoy aceptando la forma en la que vivo. Ser seguidor de Jesús es un cambio de vida completamente, y solo podemos llegar a Él si nos arrepentimos, es decir, buscamos cambiar la forma en que vivimos. Convertirnos en seguidores de Jesús significa obedecer su palabra para poder tener esa vida que Él promete. Vamos a leer Juan 6:68, por favor. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús les estaba preguntando a sus discípulos si también lo iban a abandonar después de que Jesús dijo algo que no fue muy agradable a los oídos de todos. Los que habían escuchado a Jesús se molestaron por lo que Jesús dijo, se empezaban a ir, y Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿ustedes se van a ir? Y es ahí donde Pedro les responde, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Los más cercanos a Jesús fueron los que se dieron cuenta que aunque Jesús estaba diciendo algo que para los demás no era agradable, algo que hoy pudiéramos decir, algo que fue políticamente incorrecto,
algo que a la sociedad en ese momento no le parecía. Los más cercanos a Jesús entendían el poder de las palabras de Jesús. Por eso, aunque lo que dijo Jesús fue políticamente incorrecto para los demás, los discípulos cercanos a Jesús entendían que Él tenía las palabras de vida eterna. Él tenía, el haberlo seguido a Él, les estaba dando algo que la sociedad no les estaba dando. Por eso no lo abandonaron. De entender que a través de seguir la palabra de Dios, seguir lo que Él nos manda, lo que Él nos dice, aunque no sea lo aceptado ante la sociedad, también nos va a provocar esta vida Zoe. Vamos ahora a leer Juan 12:50, por favor. Y sé que su mandamiento, el versículo pasado fue palabra, este versículo es, y que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces Jesús nuevamente nos está diciendo, yo hablo, yo enseño lo que Dios el Padre me ha dado. Si ustedes quieren seguir al Padre y saben que su mandamiento o su palabra es vida eterna, deben de seguirme a mí. La vida Zoe, como vitalidad divina, se consigue cuando tenemos un nuevo nacimiento y cuando hay una relación con Dios. El nuevo nacimiento, ¿qué es? Es entender que debe de crecer una nueva vida en mí. ¿Cómo se obtiene esta nueva vida? La Biblia nos dice que cuando tú crees que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, y le abres la puerta de tu corazón, es cuando empieza una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza se va cultivando a través de una relación con Dios. Debemos también de obedecer al Espíritu de Dios. Es como vamos a conseguir esta vida. Vamos a leer Gálatas 6, versículo 8. Porque el que siembra para su carne, o lo que nos gusta, de la carne segará corrupción. Porque cada vez que pensamos en nosotros mismos, la regamos. ¿Sí? Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. O cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, podremos hacer cosas, ser guiados a cosas que provoquen vida eterna. Vamos ahora a leer Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte, ¿no? Aquí estamos ejemplificando las dos naturalezas que hay. Una naturaleza que va a seguir haciendo las cosas como le gustan, como cree que le hace mejor, y la otra, vuélvenmelo a poner por favor, el versículo, y la otra que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿no? A través de seguir a Jesús, de estar en comunión con Él, tendré vida. Vamos ahora a Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que hoy yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso necesitamos obedecer al Espíritu Santo. Sus palabras, el obedecerlo a Él, nos va a guiar a la vida. El poder tener una comunión y una relación con Dios nos va a llevar a la vida Zoe, a la vida que Dios desea para nosotros. Los planes de Dios son buenos para nosotros, pero debemos de buscarlos y tratar de seguirlos para poder estar en el Espíritu. Nuestros deseos, nuestra voluntad es la ley de la carne, es lo que nuestros deseos van a ser la carne tratando de manifestarse. Por eso también Jesús dice: quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día. Que era su cruz un instrumento, que era la cruz un instrumento de muerte, y sígame. Jesús estaba diciendo que nos matáramos cada día. No, estaba diciendo que matáramos nuestra carne cada día, porque nuestros deseos constantemente nos van a buscar llevar lejos
de la voluntad de Dios. Por eso no podemos sentarnos y creer que solamente lo que deseamos o lo que nos emociona o lo que nos apasiona es la voluntad de Dios. Debemos de aprender a someter nuestras emociones a lo que Dios diga. Y eventualmente la Biblia también dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Eventualmente, si aprendemos a dominar nuestros primeros impulsos y a ponerlos en las manos de Dios, Dios nos va a ir llevando por aquellos caminos que den fruto espiritual, que donde estemos viviendo la vida Zoé y también estemos contentos. Porque de acuerdo a la definición de la vida Zoé que te leí, la voy a volver a leer. Bueno, creo que no, porque ya lo perdí. Lo siento, es que no hice las notas yo, entonces es difícil seguir unas notas que tú no hiciste porque ya se te va. Pero bueno, discúlpenme. Entonces, pero de acuerdo a lo que te leí, la vida Zoé es algo bueno. La vida Zoé va a traer felicidad, va a traer vitalidad, va a traer vigor. Y ese vigor no va a venir cuando tú estás haciendo algo que no te gusta. Pero la carne va a hacer esos deseos que no va a preguntar, no va a pensar, no va a esperarse a ver si es algo sabio o no. Y es ahí donde se va a provocar problemas. Pero si aprendemos a someter esos impulsos a la voluntad de Dios, eventualmente los planes de Dios nos llevarán por caminos donde estemos contentos, donde estemos satisfechos, donde nos sintamos plenos, pero aún así dando fruto espiritual y aún así siendo guiados por Dios. Entonces, esto es lo importante que debemos de entender, de que Dios busca que tú y yo seamos felices. No tenemos que vivir flagelados toda la vida, ¿no? Creo que el catolicismo pinta esto de que hay que estarse pues azotando constantemente. De hecho, en la Edad Media era una práctica muy común entre los sacerdotes, como buscando matar su carne, y como que se nos pinta eso a veces, o se llega a hacer esa idea, mala idea, de pensar que solamente cuando me estoy siendo infeliz o cuando estoy sufriendo es cuando estoy siguiendo a Dios. No, la vida Zoé y la definición de la vida Zoé nos muestra de que Dios quiere buenas cosas para nosotros, Dios quiere que estemos bien, y seguirlo va a traer felicidad a nuestra vida. Pero si seguimos nuestra carne, aunque traerá una felicidad momentánea, eventualmente sus frutos serán frutos corrompidos, frutos no deseables. Por eso necesitamos aprender a seguir la vida Zoé. El punto clave es el nuevo nacimiento. Para poder obedecer al Espíritu, debemos de estar dispuestos a renunciar a todas las cosas materiales que pudieran oponerse a la vida que Dios nos da. Vamos a leer Marcos 10, 29 al 30. Y respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Creo que se revolvió el programa porque el versículo no va así, pero sí vi que iba cambiando. Entonces, no, más bien se revolvió la palabra otra vez, madres, padres, hijos y tierras, porque no iba así. Lo voy a buscar acá. Marcos 10, 29 y 30. Dice:
Respondiendo Jesús dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padres o madre o mujer o hijos o tierra, que por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. No, sí estaba bien, el que lo leí en otra versión fui yo. Pero esto es algo que debemos de entender. Las cosas materiales pueden ser un obstáculo en cierto momento para seguir el plan o el propósito de Dios. El diablo lo puede usar como tentaciones, puede ser un ancla para hacernos sentir que debemos de quedarnos donde Dios ya no nos quiere ahí, o para sentir que debemos de seguir ahí cuando Dios está buscando que nos movamos, o para hacernos desobedecer a Dios cuando Dios nos está invitando a algo. Las cosas materiales pueden ser un estorbo. No estoy diciendo que sean todas malas, estoy diciendo que pueden tomar un lugar malo o equivocado. Pero en este versículo Dios nos promete que si dejamos o sacrificamos cosas terrenales, que en este versículo pone cosas que son muy preciadas o que no se les puede poner precio, ¿no? Tú no le puedes poner precio a un hermano, a una madre, a un hijo, a una mujer. No puedes ponerle precio a esas cosas. Son cosas que si dejamos nos duele mucho, y ni todo el dinero o toda la riqueza del mundo podría ocupar ese lugar. Pero Dios se pone esto en la Biblia para darnos a entender que pueden haber cosas materiales que nos vayan a distraer y que tenemos que dejar por causa del Evangelio, pero que no nos preocupemos, porque incluso esas cosas invaluables Dios nos dará aún más. Y dice ahí hasta 100 veces en el siglo venidero. Porque lo material, por muy invaluable que sea, no debe de ser un impedimento para seguir la voz de Dios. Y estas cosas que nos demanda el Espíritu dejar, o estas cosas terrenales que a veces tenemos que hacer a un lado, se catalogan como un camino angosto. Vamos a leer Mateo 7 del 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Por qué la Biblia lo define así? Aunque hemos estado viendo que cuando Juan y los versículos que hablan de salvación hablan a todo el mundo, vemos que también nos dice, la Biblia hace énfasis en que seguir a Jesús, en que seguir su camino no es fácil, cuesta, hay cosas que tenemos que dejar, no podemos caminar tan espaciosamente, no es tan amplio, es un camino angosto porque es difícil de transitarlo. El creyente no tiene dominio sobre la vida zoe, así como el ser humano no tiene dominio sobre la vida natural. En la vida natural no podemos controlar cuánto vamos a crecer. Tampoco podemos controlar cuándo vamos a envejecer. No podemos controlar cuándo nos van a salir canas. Simplemente administramos nuestra vida. Salen canas, me pinto el pelo. No crecí lo que quería, uso plataformas o tacones si son mujeres. No controlamos muchas de las cosas que pasan. Tratamos de administrarlo y hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos, ¿no? Y bien, luego se dice por ahí, se hace lo que se puede, no lo que se quiere, ¿verdad? Pues igual no vamos a poder obtener la vida zoe, simplemente administramos lo que Dios nos va dando. Vamos a administrar cómo Dios nos va dando su vida zoe. Así como podemos afectar nuestra vida natural con descuidos y negligencias, lo mismo puede pasar con la vida zoe. No podemos, por ejemplo, quejarnos de que tenemos el azúcar alta cuando nos la pasamos comiendo dulces, ¿no? Pues es como algo obvio.
¿no? ¿Quieres que baje tu azúcar? Cambia tu alimentación. Te cuesta caminar, pero no haces ejercicio constantemente, pues es un resultado de la vida sedentaria, ¿no? Así como descuidos y negligencias en nuestros cuerpos o en nuestros deberes pueden afectar nuestro cuerpo natural y físico, así descuidos y negligencias en nuestros deberes y labores espirituales pueden afectar nuestra vida Zoe. Entonces, si queremos estar en la vida Zoe plenamente, necesitamos cumplir el buscar a Jesús, necesitamos cumplir el ser discípulos de Jesús, necesitamos cumplir el seguir a Jesús constantemente. Ahora, el seguir a Jesús no es fácil. Constantemente hay pensamientos equivocados de gente que ha pensado que encontró la vida Zoe por otro lado. Vamos a leer Juan 5, 39 y 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Antes de que pongan el siguiente, noten cómo Jesús les está hablando a los judíos. Ustedes piensan que a través de las Escrituras obtienen vida eterna, pero lo que según ustedes estudian, no se dan cuenta de qué verdaderamente están hablando. Eso es lo que les está reclamando Jesús a los judíos. Ustedes estudian la Biblia, dicen que a través de ahí van a obtener vida eterna y no se dan cuenta que toda la Biblia habla acerca de mí, o sea, de Jesús y de lo que yo vengo a hacer en esta tierra, y a mí me están diciendo, ahora sí, versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, ¿no? Le llamaban a Jesús falso profeta, falso maestro. De hecho, por las cosas que buscaban crucificarlo cuando lo capturan, es dando falso testimonio de lo que habían dicho, y hasta que le dicen, es que él dijo que él fue el templo, entonces como que su juicio cayó, porque dijeron, es que si dijiste que tú eres, Jesús eres el templo, eso es lo que consideramos herejía. El punto clave de esto es el nuevo nacimiento, el cual nos lleva a obtener la revelación que solo el Espíritu de Dios nos puede dar. ¿Qué resultados se esperan de que tengamos esta vida Zoe? La vida que Dios nos ha dado es indestructible, aunque no así la vida natural. El ser humano perdió la vida Zoe por causa del pecado, pero a través del sacrificio de Jesús podemos volver a acercarnos a esta vida Zoe. Vamos a morir y así acabará la vida natural. Sin embargo, después de la muerte, nuestra vida continúa. Y esa vida que continúa tiene una representación de lo que es la vida Zoe. Es decir, esta vida nunca acaba. Y el punto es ver cómo vamos a desarrollar esta vida. Estar muertos espiritualmente significa estar sin conocimiento de Dios. Cuando acaba nuestra vida natural, nuestra vida espiritual va a continuar, pero separados de Dios, y lo que necesitamos es regresar a esta vida que Dios nos dio. La muerte que está sujeta a esta vida es solo provisional o pasajera, porque al morir nos toparemos con la realidad de la vida espiritual o la realidad de la eternidad. La vida que vivimos solo en la carne no es vida Zoe. La vida Zoe habla de la vida espiritual y de la vida eterna. En varios pasajes se señala a los que viven la vida natural como muertos. Vamos a ver Mateo 8, 22 y 23. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Vemos cómo, como un muerto va a enterrar a otro muerto, no se puede, porque necesita realizar una acción, y la acción solamente la pueden realizar aquellos que están vivos. Pero Jesús le estaba enseñando cómo aquellos que no siguen a Jesús, o aquellos que no tienen una relación con Dios, aquellos que solamente viven la vida natural, están como muertos. Efesios 5:14.
Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Nuevamente vemos cómo la Biblia se refiere a aquellos que viven la vida natural, lejos de Dios, como aquellos que están muertos. El Señor Jesús nos aclara bastante bien en qué consiste la vida Zoé. Juan 17:3, por favor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan nuevamente algo que me gusta a mí mucho de estudiar el Evangelio de Juan es que Juan de repente es muy específico y de repente puede ser bastante simple. Entonces él empieza explicando todo esto de la vida, usa la palabra Zoé, usa diferentes palabras para dejar entendido qué es la vida eterna, qué es lo que Jesús estaba pagando por nosotros, y después lo resume en esto: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dándonos a entender que todo lo que Él ha desarrollado, todo lo que nos ha explicado acerca de la vida, todo lo que Él ha dicho, se va a lograr y se va a obtener conociendo a Jesús. Aunque pudiera sonar muy simple, es un excelente resumen de lo que es la vida Zoé, porque a través de conocer a Dios, a través de tener una relación con Él, nuestra vida va a cambiar para bien. Aunque se nos habla de dejar y matar nuestra carne, renunciar a las cosas de la carne, no significa que nos va a hacer infeliz. Al contrario, nos va a llegar a un nuevo nivel de felicidad de aquellos que solamente siguen sus instintos de la carne y que la Biblia los menciona como muertos. El conocer a Jesús, el conocer a Dios es la vida eterna, porque al seguirlo a Él, el conocerlo más, nos va a llevar por buen camino que nos va a beneficiar a nosotros y a los demás, y seremos felices. La vida Zoé tiene que ver con la vida que viene después de la muerte. Vamos a leer Marcos 9:43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. La vida Zoé principalmente tiene que ver con la vida que viene después de la muerte. Esta vida Zoé es vivir eternamente con Dios. Otro resultado de la vida Zoé en el tiempo presente es un cambio de vida. O sea, la vida Zoé no solamente nos habla de la vida eterna que tendremos, sino también el cambio de vida que viene en nosotros. Vamos a leer 1 de Pedro 1:3, por favor. Y bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Debemos de preocuparnos por obtener la vida Zoé. Entonces, para terminar, ¿qué es la vida Zoé? Es Jesús, que es la fuente de vida, es la clase de vida que Dios quiere para nosotros, es la vitalidad, la fuerza que surge como motor para que nosotros vivamos. El principio de esa vida es la que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué existe la vida Zoé? Porque es parte de la naturaleza de Dios y Él nos la quiere impartir. ¿Cómo conseguimos esta vida Zoé? Creyendo en el Evangelio, naciendo de nuevo, y el nuevo nacimiento nos imparte esta vida divina. Una vez que hemos nacido de nuevo, se demanda que aprendamos a obedecer al Espíritu Santo para poder disfrutar de esta vida. La gente puede pensar equivocadamente que ha conseguido esta vida, pero no es posible si el Espíritu de Dios no interviene para este nuevo nacimiento. ¿Qué resultados esperan de obtener la vida Zoé? Que la vida Zoé es la vida indestructible o la vida eterna. Por lo tanto, necesitamos conocer esta vida para saber y entender la vida después de la muerte, y la evidencia de que tenemos vida Zoé es el cambio de la vida presente. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a terminar con una oración.
Espero que esto te haya ayudado a entender más lo que Dios quiere para ti, lo que Dios espera que empiece a pasar en tu vida por tener un cambio de mentalidad. Como te mencionaba hace poco, el arrepentimiento, el entender que necesitamos ayuda, el entender que actuamos mal y que necesitamos que nos empiecen a guiar para poder ser mejor. Y esa guía va a ser la palabra de Dios. Cuando entendemos eso, cuando entendemos que necesitamos su guía, entonces empezamos a ser discípulos de Jesús. Yo quiero invitarte a que tú cierres tus ojos, a que te concentres en hablar con Dios, porque si algo venimos a la congregación, además de aprender un poco más o de alabar y cantar, es a tener una relación con Dios, a poder hablar con Dios. A lo mejor en tu casa, en donde estás, te cuesta un poco de trabajo concentrarte. A lo mejor no el hecho de que vengas y apartes un tiempo y un espacio para venir, para sentarte y para que nada más te distraiga, te ayuda a concentrarte. Y yo quiero hoy invitarte a que dejes tus pensamientos, calles el tráfico mental y a que te concentres en hablar con Dios. Y era mi deseo comunicarte que la vida que Dios ha preparado para nosotros es una vida buena, es una vida que podemos desear, es una vida que si empezamos a seguirla nos traerá felicidad. Dios no quiere para nosotros una vida donde nos sentamos infelices o sin propósito. Dios nos ha dado, a través de su sacrificio, del sacrificio de Jesús, acceso a una vida para que estemos plenos, que no solamente vivamos y existamos, sino que tengamos un propósito, un destino. Y te invito hoy a que te concentres con Dios. Y si tú estás batallando con alguna situación que te está trayendo infelicidad, si tú sabes que no estás viviendo la vida que Dios quiere que estés viviendo, yo te invito a que hoy cierres tus ojos y le digas a Dios: Dios, no sé qué estoy haciendo mal, pero hoy reconozco que estoy haciendo algo mal. Que le digas a Dios: sé que no estoy viviendo la vida Zoe que tú has dado y pagado por mí, pero hoy quiero ponerme de acuerdo para seguir tus planes, tus caminos y vivir la vida que tú pagaste para que yo pudiera tener en esta tierra. Y si tú te has dado cuenta que tomaste decisiones sin consultar a Dios, que tomaste decisiones en tus fuerzas, que te han llevado hoy por caminos equivocados o a resultados equivocados, te invito a que le pidas perdón a Dios por haberte precipitado a esas decisiones, por haberte precipitado a esas acciones, por no haber pensado bien las cosas o no haberlo consultado. Y dile: Señor, perdóname por lo que hice, perdóname por lo que dije, perdóname por las decisiones que tomé. Y hoy quiero cambiar esta situación, primero poniéndola en tus manos y después escuchando y siendo sensible a donde tú quieras guiarme. Puede que te ha fallado, hoy reconoces que has fallado en ser un discípulo de Jesús, que entiendes que la palabra de Dios es vida, pero también entiendes que hay situaciones en tu vida donde no las has llevado a cabo, por ignorancia, por descuido. Te has dado cuenta que actuaste mal, o que no actuaste de acuerdo a cómo debería de actuar un seguidor de Jesús. Y te invito a que tú le hables a Dios y le digas: Dios, ayúdame a corregir esta mala decisión. Ayúdame a corregir y a actuar como un siervo tuyo. A no actuar con sabiduría humana, no actuar como los demás pudieran pensar que es correcto, sino actuar como
Tu palabra dice que es correcto. Hoy vimos, leímos y recordamos que la vida eterna es conocer a Jesús. Y creo que todos de aquí pudiera ser una oración genuina, que necesitamos conocer más a Jesús, que necesitamos relacionarnos más con Jesús. Así que yo te invito a que desde tu lugar le digas: Jesús, quiero conocerte. Jesús, quiero relacionarme más contigo. Padre, quiero relacionarme más contigo. Quiero ser guiado por tu Espíritu Santo. No quiero que mis decisiones, que mi carne me esté alejando de ti. Quiero caminar ese camino angosto, pero guiado por tu Espíritu Santo.